mencionado, ¿no? Que la ley, por ejemplo, hay muchas veces que ahora se contradice con la Constitución, por lo que es en el tiempo, que Sí. ahora es nueva la Constitución. En Ujú. ese caso estaba diciendo que se tomaría en cuenta lo que la ley está diciendo por el contexto de cómo se Correcto. lleva a cabo. Las Ah, ok. leyes anteriores siguen vigentes en todo ámbito, no en materia tributaria, en todo ámbito, mientras no se promulgue una nueva ley. O sea, la promulgación de una nueva ley tiene que regirse en estricto cumplimiento a la nueva constitución política del Estado. Sin ir lejos, un claro ejemplo que vulnera esta disposición. El IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿bajo qué criterio se paga? ¿Bajo el principio de la renta o bajo el principio de territorialidad o bajo el principio de la fuente, de la renta? ¿Qué significa? Les explico esos dos principios. El principio de territorialidad dice cualquier hecho económico generador, actividad que se dé en territorio nacional, da lugar al pago del cumplimiento de una obligación, del IUE. Y el principio de la renta dice, o de la fuente, dice, no importa, es Bolivia, ¿no? Aquí. El sujeto de Bolivia sale y trabaja aquí en Bolivia. Ah, que tiene que pagar IUE, el principio de territorialidad. El sujeto de Bolivia se va a, o sea, a Canadá, se va a la Argentina, genera ingresos, es boliviano. ¿Será que tiene que tributar a Bolivia? ¿Qué criterio utiliza la actual ley 843 en su título 3, el IUE? ¿Principio de territorialidad o principio de fuente o de rentas? De fuente, licenciado. No. Lean el artículo, busquen la ley 843, artículo 36. Estamos viendo a ley. O sea, estoy volviendo a reforzar lo que ya hemos hablado, porque quiero que quede claro el contexto de la tributación. Luego nos vamos a acercar tanto a tributos, así como artículo por artículo, vamos a ir analizando, que a veces nos acercamos mucho y no llegamos a comprender o pasamos por alto esta contextualización que estamos haciendo ahorita. Que en realidad es sumamente importante el comprenderlo. Pues realmente se ve bien esa bacha. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Se ve bien esa bacha. Está bonito, ¿no? Uh-huh. Muy bien, señor. A ver. Pareció, ¿no? No. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí o no? Licen dice las empresas que se aplicará en todo territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros. Suficiente lo que has leído, ¿no es? Suficiente. Principio de territorialidad. O sea, no importa si el sujeto pasivo vive en la China, vive en Canadá, los dos hacen un contrato. ¿Dónde se vende en Bolivia? Paga tributo. Pero es chino y canadiense, paga tributo. No importa, el contrato lo hacen en Suiza, paga tributo. Pero es que el pago se va a hacer de la cuenta del Banco de la Nación Argentina a la cuenta bancaria de las Islas Caimán. ¿Dónde se está vendiendo? En Bolivia, paga tributo. Pero ¿qué dice la actual Constitución Política del Estado del 2009? Dice que se va a aplicar el criterio de la renta. O sea, no importa en qué parte del mundo estés, por el simple hecho de ser boliviano, ganas si pagas tributo a Bolivia. O sea, todos los bolivianos van a tener que pagar tributo a Bolivia. Eso pasa ahora. ¿Y cuándo funciona una hermenéutica del principio de la renta? A Perú le va muy bien el principio de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque Perú ya desarrolló tanta su economía que ya no solo genera valor en Perú. ¿Qué ha hecho el BCP? Se ha ido a Miami, se ha ido a Panamá, se ha ido a Bolivia. ¿Qué ha hecho el Grupo Romero? Ha creado el tema de aceites de oleaginosas en Bolivia. ¿Qué ha hecho el Grupo Gloria? Y así varias empresas de Perú han ido a generar empresas en el interior. ¿Y por qué? Porque a veces el régimen impositivo es más atractivo en Bolivia que en Perú.
Por ejemplo, para Chile, el impuesto a la renta es 32%. Y en Bolivia, ¿cuánto es? 25%. ¿Dónde le conviene producir una industria chilena que produce fármacos y pagar tributos? ¿Le conviene fabricar en Chile o le conviene fabricar en Bolivia? En Chile va a pagar 32%. En Bolivia va a pagar 25%. ¿Dónde le conviene crear la fábrica? En Bolivia, dice. Ya está. Eso es planificación y gestión. Yo no puedo agarrar y simplemente comenzar la clase y llenar formularios. Lo podemos hacer. Ya podríamos comenzar. ¿Y como qué? Me imagino que algún paralelo lo está haciendo. Con respeto que se debe. Pero para mí es importante que ustedes comprendan este contexto general. Porque lamentablemente es la parte que se suele omitir mucho de la academia y hasta el final de sus vidas. O sea, si no tienes esa construcción acuciosa del conocimiento, se vuelve un desconocimiento y no hay persona que les hable de esta situación. Entonces, le conviene. Entonces, Chile, ¿qué ha dicho? O Perú. No, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? ¿Te ha sido Bolivia? Sí, te ha sido Bolivia. ¿Saben qué hacen? Dice, en Chile es 32%. ¿Cuánto has pagado en Bolivia? 25, me debes 7. Así de simple. Me debes 7. Porque se rige bajo el principio de la renta. Bolivia no es atractivo. ¿Saben por qué? Porque aquí viene un gran conflicto. El impuesto a las utilidades no es el mismo impuesto que a la renta. Entonces, si Chile dice, he ido a Bolivia, ¿cuánto has pagado? 25%. ¿Cuánto es Chile? 32. 32 menos 25, te voy a pagar 7. No, me debes 32. ¿Por qué 32? Porque el impuesto a la renta de Chile se compensa con el impuesto a la renta de Bolivia. En Bolivia pagas el impuesto a la renta, pagas impuesto a las utilidades de empresas por territorialidad. Ah, qué pena, es otro impuesto, me debes 32%. Por eso no somos atractivos para que vengan a invertir a Bolivia. Entonces, ¿qué ha hecho la nueva Constitución Política del Estado? Ha dicho impuesto a la renta. Pero dirán, pero ¿dónde está el impuesto a la renta? Seguimos con la anterior ley del 94. Porque, ojo, que el 86 nació con el IRPE, IVA y T, IVA y T, eres IVA, IRPE. El 94, 95, se abrogó el IRPE y se creó el IUE. Porque antes era impuesto a la renta presunta, IRPE, de las empresas. Luego se creó esto. Del 95 a la fecha, el 2009, cambia, ya no es este artículo que están leyendo, es impuesto a la renta. Pero bueno, está ahí. Y ahí te queda más claro ahora, David Gray. Mucho más claro, ¿no? Elise, muchas gracias. Excelente. Pero es importante, señores, que contextualicemos. Luego hemos quedado que el tema tributario se rige desde el punto de vista de su condición económica. Condición económica, hemos dicho realidad, que eso ya creo que ya ha quedado claro, que no somos un país en una cultura tributaria muy alta. Que es importante que generemos ese cambio y ustedes aprendan a transmitir en las unidades de empresas para que seamos empresas a largo plazo, no seamos cortoplacistas. Porque así todo el tiempo vamos a morir como país, como empresas, comunidad, siempre vamos a estar ahí en el marco de la mediocridad. ¿Sí? Y creo que Perú tiene las mismas condiciones que nosotros, y Perú ha sabido sobrellevarnos. Nosotros, lamentablemente, hasta en el ciclo económico, ¿no? ¿Qué pasa? Debo ir a los últimos 25, 30 años. Primero se dio la empresa de los reyes del estaño, ¿se acuerdan? Xochitl, Aramayo, Patiño, ¿no ve? Y la economía creció, todo lo que quiera. Luego salió los 50, la reforma agraria, nacionalización de las minas y fue. Luego, otros 25 años del 50 al 85, 25, 30 años de gobiernos de facto. Golpe de Estado, siguiente, golpe de Estado, siguiente. Luego, neoliberales. Otros 20 años. Y otros 14 años, que todavía nos falta, porque en realidad somos 25, o sea que alístense, el señor Evo Morales es más que probable que vuelva otros 6 añitos más. Porque los bolivianos estamos acostumbrados a ciclo de 25 a 30 años.
con el mismo comportamiento. O sea, recién después de 30 años nos cansamos y volvemos a comenzar. De que puede que entre un gobierno, luego se cabreen lo que pasó en la Argentina, se cabreen porque no, es que no es tan bueno como el Evo y algo así va a salir. Yo digo, no estoy creando un cambio con un grupo tan reducido de participantes, pero es una realidad. Puede que se dé. Pero de ahí vamos a aguantarlo probablemente 6 años, un gobierno más, y luego no, esto es lo peor, saldrá a la luz algunas cosas, y lo vamos a cambiar definitivamente. Y vamos a volver a comenzar. Y eso no da continuidad. Ahora pregunto, Perú, por ejemplo, Perú sí hay una necesidad y hubo una necesidad hace 15 años atrás, 16, ya estamos hablando de que el señor Evo Morales ahí entró, por ejemplo. Y hubo una necesidad no solamente en Latinoamérica, sino en toda América. Alguien podría concebir, o sea, en su juventud, que Estados Unidos dé por admitido que un presidente color morochito sea presidente. O sea, un país anglosajón caracterizado por rubios, por decir, concebir que sea un color negrito presidente. Muchas veces no ve, o no. Pero se ha dado porque ha entendido que cada ciudadano es un voto. Entonces ha respondido a esa necesidad. Y Latinoamérica pasó con Chávez, Correa, Evo, la señora Fernández de la Argentina, junto con su esposo que falleció. Ha habido una necesidad de ese populismo. Y en Perú ha sucedido lo mismo. Han escuchado al señor Humala, ¿no? Humala no va a decir apellido gringo, apellido español. Humala es una persona. ¿En qué momento lo has visto Humala subiendo calle arriba, calle abajo, junto con Evo, Correa, Fernández? No. Ha dicho sí, responde a una necesidad de que sí tiene que haber un gobierno popular. Humala ha implementado el régimen del seguro agrario. Ha comprado el mismo satélite que hemos comprado nosotros. La diferencia que ha pagado menos que Bolivia, porque es el mismo proveedor, irónicamente. Ha pagado mucho menos que Bolivia y encima tiene visor. El de Bolivia no tiene visor, se tiene lente. ¿Y qué pasa? Si un comunario va al Estado boliviano, al Estado peruano y dice, tenía 10 hectáreas, se me han quemado las 10 con producción, el seguro le devuelve. Pero un rato, enfoca, hoy no las cultivó 3 y te vuelvo de 3. ¿Qué ha hecho? Ha dado continuidad al modelo económico que ya se implementó y no ha vulnerado yendo a una nacionalización, una extrema privatización. O sea, no ha optado por los extremos. Ha continuado con la madurez de crecimiento. Hoy en día, Perú, ¿sí?, bajo la tendencia, en 10 años más, 10 a 15 años más, se va a volver la primera potencia económica en Latinoamérica. Y vuelvo a repetir, se puede hacer un cambio. ¿Está claro? Y somos nosotros. Somos nosotros como personas que podemos ir a asesorar y buscar la continuidad, no la actitud miope de empresas cortoplacistas, proyectos cortoplacistas. ¿Está claro? Importante. De que tenemos una cultura psicoeconómica también. El cambio, quien quiera hacer una tesis, no hay una sola tesis en toda Bolivia, que haga el análisis del perfil psicoeconómico de las personas. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, si ahí tienes un malandrín ahí en tu frente, o sea, voy a tomar como ejemplo un varón, un malandrín, pero una persona muy simpática, estéticamente o físicamente perfecto, pero 7 hijos sin reconocer, 8 divorcios, procesos por violencia familiar, penales, laborales, civiles, comerciales. ¿Sí? Claudia Ramos, ¿tú enamorarías con esa persona? No, no, licenciado. Y hemos dicho que algún varón haría negocios con esa persona, negocios, no enamorar, negocios. Tampoco, licenciado, por Así sus de simple. antecedentes. El perfil socioeconómico. Lamentablemente en Bolivia no haces un perfil socioeconómico, todo es económico, todo es cuantitativo o cualitativo, todo es cuantitativo. Graco, prico y friegues. 12 millones, medio millón tienen NIT.
5.000 son los que aportan al erario nacional, el 60%. Y esos 5.000 jodi. Y te puedo asegurar que esos 5.000, su perfil económico no está en la categoría de neófito tributario, porque por eso ha llegado a estar entre los que más aporta al erario. Porque ha dado continuidad. No está en los neófitos tributarios. No está en el justiciero tributario que dice, yo con esta plata en vez de pagar tributos voy a hacer escuelitas, colegios, mi comunidad cristiana. No. Los perritos no. No es evasor tributario, un evasor tributario está pues, en el saldo, está en los otros 11.500.000 ciudadanos. No es evasor tributario. Probablemente puede que sea elusor. El elusor se caracteriza por tener una inteligencia para eludir su responsabilidad tributaria. Cuando hay un vacío normativo, pues le saca provecho hasta más no poder. O para planificar su gestión tributaria. Amparado en la legalidad, dice alternativa A, B, C, D, escoge la que menos tributos da lugar. Y le vuelve, por ende, ventajoso en un porcentaje más. Porque menos tributo, mayor beneficio. Está en esta categoría, el elusor. Y el último, el consciente tributario. Yo puedo decir que 5.000 contribuyentes, pricos y gracos, están entre conscientes y elusores tributarios. Entonces, y cuantitativamente, estos son los que son más presionados en materia tributaria. Excelente, porque a mayor presión tributaria, mayor perfección, ¿o no? Van creando una mejor cultura. Que sea heredable sería lo ideal, por eso hablo de la continuidad de un negocio. Todo lo aprendido, la experiencia se transmite, se hereda. Entonces, ahí la administración tributaria también debería sacar un análisis de estas 5 categorías, de una tesis. Tu problemática es que tienes un reducido número de contribuyentes que aportan mucho al erario nacional. Entonces, ahí se nota la distorsión del sistema tributario, que la presión tributaria no es justa, ni equitativa, ni proporcional. Algo está mal hecho. Ahora tiene un costo, me dirá David Gray, yo cuando sea ministro de Economía, todo el mundo va a tener NIT, significa inflación. Todo el mundo va a decir 14.94%. Puede que sea, pero perfecto, que se pague, todos paguen sus tributos. O sea, que se acostumbre que todos los ciudadanos, dentro de su vida económica, tienen que ganar menos el tributo. Y el que se atreva a tomar el recurso monetario sea sancionado severamente. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración tributaria tiene una presión tributaria tan fuerte que en su página de impuestos coloca índice de suicidio por pago de tributos. Así, índice, o sea, dice que top ranking, usted quiere estar entre los 10 suicidios del mes por pago de deudas tributarias, no pague su tributo, porque la presión tributaria es fuerte. Aquí es laxa, es suave. Solo a esos van. Entonces, cualitativamente, también se tiene que atacar. Y ahí puedes sacar una tesis, ver la estadística. Tenlo por seguro que ya de por sí, solo viendo visualmente, 11.500.000 y 500.000 tienen NIT, y solo 5.000 apenas son los que cumplen moderadamente todavía, moderadamente. Por eso yo les decía, el nivel de evasión, el promedio, dice, de los sujetos que tienen NIT, evaden por lo menos el 70% de su tributo. O sea, en vez de pagar 100.000, pagan solo 30.000. Los otros 70.000 no pagan. Pero esa es la estadística. Pero usted ha dicho que estos 5.000 pagan. Sí pagan, pero los otros 495.000 no pagan su tributo muy honradamente. Entonces, la estadística ha hecho que la generalidad de todos los que tengan NIT evaden el 70%. Tenían peso que tengan NIT. Bueno, los que están fuera evaden el 100%. Entonces, sacas un dato, revelas una exposición muy interesante. Pero ¿cuál va a ser tu solución? ¿Cómo cambias esto? No puedes cambiar. O sea, ¿qué vas a agarrar? Vas a encontrar a un sujeto, a ese sujeto que tiene esa personalidad así magra, mala, irresponsable, civil, laboral, comercial, familiar. Entonces, tienen presión tributaria. Tienen negocios, presión tributaria. O sea, irte a la parte psicoeconómica, sí. Ayuda, pero no vas a cambiar. ¿O tú crees que le vas a cambiar a esa persona? Difícil. La solución
de este tipo de problemas es solo la educación. En materia tributaria, para cambiar la cultura tributaria le cuesta 3 décadas. ¿Me entienden? Tengo una pregunta. ¿Tenemos cultura de educación tributaria? ¿No? Hubo una temporada, por lo menos 4 a 5 años, hubo una cultura tributaria muy bien desarrollada por parte de impuestos nacionales. Ustedes han de escuchar, ¿se acuerdan? Don Fisco, Doña Panchita, Cantutita, o no, Doña Norma. ¿Se acuerdan o no? Sí, en la tele hablaban de Don Fisco, ¿no? Mostraban. Y en los colegios, muchos de ustedes tal vez han tenido un hermanito que ha venido con un estuche, ¿no? De impuestos o no. Claudia Ramos se ríe todavía, dice, sí, dice. ¿Eh? ¿Por qué? Porque iban los impuestos y a los niños les educaban. Yo personalmente he dictado muchos de estos cursos, me gustaban. A mí la educación me gusta bastante. Yo me acuerdo, hizo una dinámica muy interesante. Yo me acuerdo que entraba al aula y dejaba 4 nusitas perdidas entre el aula. Y entraba y le preguntaba, perdón, he perdido 4 nusitas. Y preguntaba que me devuelva. Las más de las veces nunca me devolvía. Muy excepcionalmente, un niño me devolvía y me entregaba. Era la única vez que yo a ese niño le entregaba toditos los estuches, o sea, porque llevaba una caja de eso, 30, 50, 70, y le entregaba a él. Y le decía, tú eres la única persona que va a responder y entregar de la forma más solidaria y justa las cosas. O sea, le entregaba y le delegaba una responsabilidad, confiando en su honestidad. La mayoría, ¿qué hacía? nunca sabía quién se lo agarró el dulce. Sospechaba porque sabían qué son, estaba entre esos 3 o 4. Y otros eran tan sinvergüenzas que comiendo el dulce, decía, ¿has visto mi dulce? No, y se lo comía. Y bueno, del único niño que llegaba a devolver, agarraba y decía, voy a repartir entre todos. ¿A cuántas personas me daba? No me daba más de un curso de 30 que a una nocita, 7 personas o un palito. Así es el tributo, les decía. Tú no puedes esperar mucho al Estado si no le otorgas mucho al Estado. Y eso cambia solo vas generando educativamente. ¿No? Lamentablemente se perdió esta cultura, pero es una solución a la tesis. O sea me voy al hecho de que si hago un proyecto, sea una tesis de esa naturaleza, tengo la problemática, entiendo que puedo revelar, hacer una estadística, encuestas, todo lo que quiero. Y la solución, educación. Y en todo es eso. 3 generaciones en todo. Para cambiar un perfil psicoeconómico es 3 generaciones. ¿Por qué? Porque los hábitos son heredables. Ustedes sabían que si una persona es violador, es 3 generaciones tienes que estar con el Jesús en la boca, porque su hijo es más que seguro que sea violador. El nieto y el bisnieto son 3 generaciones más que tienen esa tara. Yo tengo un conocido, por ejemplo, sé que es una barbaridad. Yo a mis hijos así lejos. O sea, ni a sus hijos de sus hijos, ni le hablen así. La educación, respeto, nada más. Papá habrá tenido sus errores, pero los hijos igual. ¿Está claro? ¿Queda claro, no ve? ¿O no? Sé que es duro lo que estoy hablando. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, Interesante, licenciado, lo que nos dice. gracias. Entonces, viendo acá, hemos visto la pirámide de Kelsen, que hemos dicho qué establece el Código Tributario, por eso la importancia que le dan esta parte, la parte práctica del hecho, todo eso lo vamos a trabajar conmigo. Esta parte lo voy a hacer con mucho ahínco, mucho cuidado. Ustedes van a tener que practicar, retroalimentarse también. Hemos visto las fuentes de financiamiento, para qué se educa para qué se financia el Estado. Hemos visto qué son los tributos. El artículo 10 ha leído, por ejemplo, su compañera. Bueno, contribuciones especiales, tasas, no es menos importante, pero aportan al erario nacional. ¿Quiénes son los sujetos activos? Los que cobran en nombre de la administración tributaria. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Los que pagan, en quien se verificó el hecho generador y tiene la obligación de pagar su tributo. El sistema tributario en Bolivia es un régimen especial, creados mediante decretos supremos. Aquí, por ejemplo, aquí claramente vemos que estos regímenes especiales fueron creados de manera transitoria.
1986 a la fecha, qué transitorio, ¿no? Todos ustedes son menores que creo un porcentaje alto, menores a ese año, ¿o no? O sea, el decreto supremo es más antiguo que ustedes y sigue vigente. Bueno, el gobierno tampoco ha hecho. Evidentemente sí ha sacado en este régimen, en esta coyuntura del COVID, una nueva modalidad donde invita mucho a que los contribuyentes migren al régimen general. ¿Sí? Porque en el régimen general, entre estos dos, régimen especial y régimen general, son los 500.000 contribuyentes que están a nivel de Bolivia registrados y que tienen NIT. Porque el hecho que sea régimen especial no te exime tener NIT. ¿Ya? Y el régimen general, ¿sí? Están los PRICOS, los GRACOS y los restos. Pagan los tributos, IVA, IT, IUE, es decir, tiene una presión fiscal más alta, indiscutiblemente, tiene una presión fiscal más alta. Entonces, yéndonos acá, vámonos al primero. No entrar. Vámonos al régimen especial. Cuando vamos al régimen especial, nos referimos a los regímenes especiales. Régimen especial. ¿Cuáles serían los especiales? Señores, lectura. No les estoy diciendo tortura, no estoy pidiendo resumen, nada. Trabajo. Me van a sacar de impuestos.go.bo, me van a ir a impuestos.go.bo, me van a sacar los bípticos, trípticos de los regímenes especiales. Como lectura ligera. Como lectura amplia. Ahí está. Se está compartiendo la pantalla, ¿no? No es el Excel. Es la página de impuestos. Es la página de impuestos. ¿Sí? Sí. Utilice. Aquí, impuestos.go.bo. Aquí tienes información tributaria, tienes cultura tributaria y aquí tienes normativa. Estos tres van a manejar bastante. ¿Ya? Entonces, aquí tienes, por ejemplo, derechos y obligaciones del contribuyente, que es componente del Código Tributario. Tiene algunos cursos de capacitación, regenerar, tiene muchos. Mira, aquí están los regímenes especiales, de lo que yo estoy pretendiendo hablar. Y aquí están sus dípticos. ¿Se acuerdan lo que les he pedido? No me van a basar su conocimiento en función a una revistita de Condorito. Ayuda, es ligero, ¿no ves? ¿O no? Para digerir así, pero rápido, ayuda. Lectura, me adjunta entre su material académico este. Y la lectura se me van a regir sí o sí en la ley 843. Yo les he facilitado esos dos, ¿no ven? ¿O no? ¿Se acuerdan? En el WhatsApp. Sí, En se los ha mandado. en la ley 843, en las últimas tres partes, habla del régimen tributario simplificado, del integrado y del agropecuario. La lectura debe basarse en eso. No les estoy pidiendo ni resumen, ni esquema, ni mapa conceptual. No es torturante. Pero les estoy pidiendo lectura. Primero váyanse por el bíptico, tríptico, lo que les he mostrado, porque les ayuda así visualmente a que se queden cosas muy importantes, ligeras. Pero la parte finita está acá. En ningún bíptico, tríptico, por ejemplo, van a encontrar lo siguiente. Ninguno. Y si encuentran, les coloco 35. Estoy así de seguro estoy. Señala, por ejemplo, el sistema tributario integrado no puede emitir factura porque es un régimen especial. ¿Sí? No puede estar en otros regímenes, o sea, no puede ser integrado y voy a ser simplificado y agropecuario al mismo tiempo. No puedes. Pero hay algo bien importante. Dice que un sistema tributario integrado no puede tener contratos con el proveedor, o sea, con el comprador, con el adquiriente. De tener un contrato, pierde su categoría de sistema tributario integrado y se vuelve régimen general. Wow, se me ha colocado una condición bien alta, sí, está colocado una condición.
¿Quedó claro? O sea, el hecho de que tu sistema tributario integrado y haces un contrato con ese sistema tributario integrado, ¿qué le has hecho tú como adquiriente? Lo mataste, lo volviste general. Para vos se volvió un gasto no deducible. ¿Ya? Tengo 43 alumnos y 54 participantes. ¿Significa que el resto es oyente o algo así? Pues no me he colocado en el chat su nombre y apellido. Señores, vamos colocando, por favor, 54, 43 no es lo mismo. Entonces, tenemos, el primer régimen especial que tenemos es el régimen tributario simplificado. Este régimen tributario simplificado grava 4 características. A comerciantes, agrupa, minoristas, artesanos y vivanderos. Vivanderos, entiéndase, los que tengan venta de alimentación, pensiones y similares. Solo puede ir a esa actividad. Dice que su ingreso anual no debe ser mayor a bolivianos 184,000. ¿Y qué pasa si es más de 184,000? Ya no es régimen tributario simplificado, es régimen general. ¿Está claro? Los precios unitarios de sus productos, 480, 640 y 148. ¿Qué más? Tiene que haber, ¿cómo pagan, señores? Bimestral. En forma bimestral, dice. Su pago es Forma bimestral. ¿Y qué significa bimensual? Bimestral es cada 2 meses. Cada 2 dice. meses. ¿Y bimestral? ¿Qué es bimensual? Cada 2 meses. Bimensuales, 2 pagos al mes. Y bimestral es pago cada 2 meses. Puedes creer, la propaganda de impuestos nacionales, caserita, caserito, ¿no? Un lenguaje bien popular. Tu tributo como régimen tributario simplificado va a seguir siendo como siempre, de forma bimensual. Mierda. Impuestos. Puedo entender que yo, que soy persona natural y no tengo la academia necesaria, comete ese error. Pero no pues, impuestos nacionales en una propaganda oficial que sale en medios de comunicación. Dicen, ¿Sí? Dime. en este caso, yo creo que no hacen un buen control los de impuestos, porque generalmente los que están en ese régimen casi evaden impuestos, porque en este caso ganan más de los 184,000 y no tienen un sistema de control adecuado de impuestos Pero ya hemos nacionales. dicho es que la presión tributaria se rige en lo cuantitativo. No hay una personalidad cualitativa. Esa es la pena. Los periodos fiscales siempre son estos. Julio, junio. Siempre. No pueden ser otros. ¿Y qué pasa si yo me inscribo el segundo mes? Nota de inscribirte el segundo mes del bimestre,
no pagas tributo por ese mes. O sea, por ese mes no pagas tributo. Si tú te inscribes en junio, no, el 1 de junio no pagas tributo. Se Y paga, Lice. no Igual, sé. o sea, le cobraron, igualito nos cobraron porque ¿Medio salió tributo? No, no medio tributo, completo. De los 2 bimestres, o sea, del bimestre nos hizo pagar igual. ¿Quién te ha hecho pagar? Se sacó un NIT para una señora que vendía comidas y salió estaba en la categoría 4, tenía que pagar 158 bimestralmente y le cobraron, o sea, directamente salió y dijo que sí se tiene que pagar, o sea, como se va a pagar al banco, salió directamente su pago. Ya. Pues yo te digo que no se tienen que pagar y punto. A ver, sí. No, pero si sale en la papeleta, el dice, decreto está supremo dice que obligado. no puede. No puede. La administración tributaria comete muchos errores. No tiene un control Eso sí. pleno. Y claro, si tú no haces prevalecer tu derecho, ¿quién tiene la razón? La administración tributaria. Yo me acuerdo en un caso, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Si tu vencimiento, tu NIT es día 13, digo, tu NIT es 1, ¿cuándo vencería? No, el Cero, NIT, el cero. el NIT Por eso, terminación 0 sería el 13 que se va pagando. Cada terminación 3, ¿no? 1, El 14. ya. El mes de Cada agosto, 14. el agosto, periodo fiscal de agosto, vence el 14 de septiembre, ¿no? Exacto. Sí. Si De La es Paz el han 0, mandado sería el autos de 13. multa, de La Paz han mandado autos de multa, porque toditos estos, disculpame la palabra, toditos estos tontos cochabambinos han presentado fuera de plazo el 15 de septiembre, irresponsables. ¿Cómo van a presentar fuera de plazo? Pregunto. Tengo una Pero si pregunta. uno sabe, el licen tiene que presentar en su plazo, ¿no? O más Han antes, si es presentado el posible, 15. si uno se olvida. El feriado, dice, siempre se pasa Muy adelante. bien, cochabambinos, feriado. David Gray. Es feriado, pero los pases no habían sabido que era feriado y nos han metido autos de multa. Y la mayoría de los contribuyentes han tenido que pagar. Y no ha pagado porque impuestos tenga la razón. Porque tu multa es más barata que el pago de la impugnación que vas a meter con tu abogado. Tu abogado te va a cobrar unos 3,000 pesos por cada etapa. ¿Qué le ha quedado al contribuyente a pagar fuera de plazo? ¿Te parece justo que un día que es feriado, la norma dice, el artículo 4 de la ley 843, dice que cuando un vencimiento cae día inhábil o feriado, se recorre al primer día hábil? Señor, se va a ir cortando la materia. Ya, por favor, de todas formas, esto es lo correcto. Porque eso dice el decreto. Ustedes lo van a fortalecer, no porque lo diga yo, lo van a fortalecer porque ustedes van a hacer la lectura de la normativa. Al fin y al cabo, no soy yo. ¿Tiene que hacer prevalecer por derecho lo que les corresponde? Sí. Con el tríptico, por ejemplo, vas a ver la categoría, su plazo para pagar. Es hasta el 10 de marzo y así sucesivamente. Hasta el 10 de mayo. Pero en eso también le dicen, porque ahora, por ejemplo, se hizo pasar con las fechas y no le cobró igual nomás, o sea, no subió ni un centavo nada, pagó después de 2 bimestres y nada, no subió ni un centavo, igual nomás fue su cota. Era por la ampliación. En este No, caso, sí hay tampoco, o sea, no del año pasado le estoy hablando.